Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Perdón por los problemas que ese rato sucedieron, pero pues son problemas que no están en mano de nosotros, ¿verdad? El internet estaba un poco fallo, entonces voy a dar un poco mi plática sobre el manejo y generalidades de grandes felinos y cautiverio, ¿ok? Igual si al final de la presentación quedan dudas, al final de cuentas está mi correo, me pueden enviar todas sus preguntas y créanme que yo con mucho gusto pues voy a atender todas las preguntas que ustedes tengan. Muy bien. Bueno, manejo y generalidades de grandes felinos en cautiverio. Miren, el manejo y generalidades de grandes felinos en cautiverio es un tema demasiado extenso, ¿ok? Pues por ende, yo voy a realizar la grabación con eh, temas que son súper importantes, pero temas en los cuales no voy a indagar en profundidad, ya que son temas que son demasiado extensos, en donde hay demasiada bibliografía, en donde hay demasiada información. Y si, por ejemplo, me pongo a indagar ahorita en lo que es medicina preventiva, yo creo que nunca voy a acabar de acabar, la verdad. Entonces, yo creo que me tardaré 2 horas. O sea, son, en verdad, temas demasiado complejos. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es hablar como de forma general de las cosas más importantes y si después hay otra ocasión en la cual se pueda presentar y dar un tema más en específico, pues con mucho gusto lo daré, ¿ok? Los temas principales que manejaremos ahorita son medicina preventiva, crianza artificial, las consideraciones importantes, enriquecimiento ambiental y hablaremos un poco sobre recintos. Muy bien. Hablando sobre medicina preventiva, hay 4 puntos en lo particular que son importantes y tenemos que tomar siempre las bases de esto para poder tener un buen bienestar animal y tener animales totalmente sanos. En este caso, hablando sobre grandes felinos, ¿ok? Lo que es el tema nutricional, en donde hay que proporcionar una dieta balanceada, una dieta en donde tengamos todos los requerimientos necesarios. También en el tema de vacunación, saber qué vacunas se hacen o se dan en grandes felinos, la desparasitación, y recordemos que todo esto siempre tiene que hacerse a base de resultados y también una revisión programada, ¿ok? Que más adelante tocaremos un poquito más puntual cada uno de estos temas. Muy bien. Si hablamos sobre grandes felinos, tenemos que tener muy en cuenta que son animales estrictamente carnívoros, en donde tenemos que tener una dieta balanceada, ¿ok? La dieta balanceada tiene que ser en base a la etapa de vida del individuo, ¿ok? Porque recordemos que cada individuo, conforme la edad que tenga, la condición corporal, tiene que tener cierta cantidad de proteína, cierta cantidad de grasas, cierta cantidad de carbohidratos, y también hay que considerar que tenemos que poner las vitaminas esenciales en grandes felinos. O sea, todas son importantes, pero recordemos que las esenciales para ellos son la A, la D y la E, ¿ok? Y hablando sobre minerales, podemos pues manejar también los más principales que son carbohidratos, calcio, magnesio, calcio, potasio y el agua, ¿ok? Y hablamos sobre aminoácidos, por lo que es la taurina y la arginina, ¿ok? Ahora, lo que les decía, hay que considerar siempre, siempre, siempre que la dieta tiene que ser conforme la etapa del individuo, ¿ok? Y bueno, la alimentación también en ellos está meramente completada con presas que son pollo, carne, carne roja, conejo, ¿ok? Y también, pues, en donde igual se pueden dar vísceras, pero todo esto también con consideraciones importantes que más adelante les diré. Ok, en cuestión de los alimentos. En cuestión de los alimentos, hay que considerar que eh, tiene que ser sumamente higiénico, ¿ok? Desde que tenemos los alimentos llegando a la cocina hasta que se da en lo que es el recinto, ya sea de la colección privada, ¿ok? O ya sea de algún zoológico, ¿ok?
Porque es aquí donde a veces como médicos veterinarios no nos damos cuenta, ¿ok?, que los animales se llegan a enfermar por alimentos totalmente contaminados. Bien, son alimentos que no nos damos cuenta que están echados a perder, que empiezan a generar bacterias, que empiezan a generar hongos, y al rato tenemos diarreas, al rato tenemos animales con vómitos. Entonces, esto es sumamente principal, en lo cual tenemos que tomar a consideración, porque a veces se nos va la onda y como médicos no revisamos el cómo llegó la carne, dejamos al encargado o al shopkeeper de alimentar y de limpiar la jaula del animal. Cuando nos damos cuenta, ya la enfermedad está demasiado avanzada y es cuando ya hay que intervenir, ¿ok? Entonces, y a veces ya es demasiado tarde. Entonces, los alimentos, sumamente importante considerar, ¿ok?, la higiene y al menos que tenga una congelación de 24 horas. Muy bien. Hablando sobre crianza artificial, como les dije, en este caso también crianza artificial es un tema meramente complejo, ¿okay?, en donde va a ser una situación en la cual hay que considerar el por qué se hace, ¿ok? Entonces, situaciones en las cuales se puede llevar la crianza artificial, puede ser porque la vida del cachorro está en riesgo. ¿Esto cuándo y a qué hora? Cuando el cachorro nació débil, cuando el cachorro nació hipotérmico, hipoglucémico, vemos que está enfermo. Es ahí cuando nosotros como médicos veterinarios o biólogos o alguna rama afín, tenemos que intervenir para empezar la crianza artificial. Obviamente la crianza artificial es un papel demasiado cansado. Yo creo que a los que nos ha tocado es muy, muy cansado, porque hay que estar con ellos metidos cada 2 horas, estar checando constantes, estar checando temperatura, estar checando que no tengan demasiado gas. Es un trabajo meramente cansado. Entonces, y al final de cuentas vale la pena, ¿verdad? O sea, vale la pena hacer todo este tipo de cosas, porque al menos a mí son cosas que me llenan, ¿verdad? O sea, puedo estar cansado 5 o 6 días, pero es una satisfacción enorme cuando ya tienes el cachorro de 2, 3 meses y ves que está creciendo súper bien y sano. Entonces eso es demasiado bueno. Otra cosa por el cual se hace la crianza artificial es por algún programa de crianza de cautiverio, ¿ok? O también por falta de instinto maternal. ¿Esto cuándo? Una madre a veces es una madre vieja, ¿ok? Cuando es una madre joven, ¿ok?, que no tiene como esa expectativa de, ¿sabes qué? Tuve un cachorro y ahora ¿qué tengo que hacer? Obviamente tenemos que intervenir ahí para empezar la crianza, porque si no pasa lo mismo, el cachorro no va a comer, el cachorro se va a morir. Entonces hay que estar súper, súper a pie de la letra con todo este tipo de situaciones para que no tengamos problemas, ¿ok? O en su caso también cuando hay una patología de la madre, por ejemplo, que tenga algún tumor, la madre que no tenga, pues no sé, eh, alguna, alguna falange, alguna extremidad, cualquier enfermedad en la cual la madre pues no se pueda sustentar. Y ya tenemos el cachorro ahí, porque a veces no es que lo hayamos hecho a propósito, ¿verdad? A veces la enfermedad se presentó cuando la madre ya estaba pues, en gestación. Entonces ahí tenemos unos 100, 110 días en donde la madre le puede haber pasado algo. Entonces, como médicos, ¿qué tenemos que hacer? Intervenir para empezar a hacerle la crianza artificial, que como les dije, es un trabajo demasiado complicado, pero un trabajo demasiado satisfactorio. Ok, ahora ya hablamos un poco sobre la crianza artificial, el por qué se debe hacer, el por qué no se debe hacer. Ok, voy a hacer un pequeño paréntesis para decirles que para poder hacer este tipo de cosas, uno, debemos ser personas altamente preparadas, con conocimientos, con experiencia, ¿ok? Y para obtener algún tipo de estos animales, hablando de grandes felinos o cualquier animal exótico, es necesario que la mayoría o que todos, sin excepción, tengan procedencia legal, ¿ok? Esto para evitarnos problemas más adelante con el gobierno, ya hablando de cualquier país en donde nos encontremos, eh, hablar con alguna institución para que en verdad tengan papeles en regla, para que tengan legal procedencia y evitamos problemas en el futuro, ¿ok? Ahora, ya tenemos el cachorro en nuestras manos. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? Obviamente es seguir las medidas higiénicas en la recepción del cachorro.
El cachorro ya no nació, lo recogimos tal vez a las primeras horas o al siguiente día. Si fue a las primeras horas, pues tenemos chance de nosotros como médicos veterinarios hacer asepsia y cortar el cordón umbilical, ¿ok? Ahí tengo varias imágenes, ¿okay? Para que vean cómo deben hacerse las cosas, ¿ok? Hay que usar cofia, hay que usar cubrebocas, hay que usar guantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros andamos en recintos, nosotros andamos trabajando en diferentes lugares y andamos acarreando bacterias en las manos en un animal que viene totalmente estéril. Y a rato también empezamos con enfermedades. Entonces, yo sé que a veces como médicos veterinarios, biólogos o personas que trabajamos con grandes felinos, no tenemos el chance de, ¿sabes qué? Voy a correr por mi cofia, voy a correr por mi cubrebocas, voy a correr por mi guante, porque no, a veces las cosas se presentan y tienes que actuar en el momento, ¿no? Pero lo ideal, sí, es que tengamos todas esas medidas higiénicas para evitarnos este tipo de problemas. Muy bien. Una vez que hayamos recibido al ejemplar, que hayamos cortado el cordón umbilical, hay que hacer la primera estimulación para que el cachorro defeque y el cachorro orine. Muy bien. El trabajo de la madre lo vamos a hacer nosotros, desde alimentar, ¿ok? Hasta estimular para que defequen y orinen. ¿Por qué? Porque deben tener en cuenta que todos los cachorros son totalmente débiles, que ya cuando crecen son como lo mejor de lo mejor, pero cuando son cachorros en la cadena alimenticia son demasiado débiles, entonces hay que estar al pendiente de todo. Entonces la estimulación, ¿qué es lo que hace la madre con el ano o con la vejiga? Que es estimular para que defequen y orinen. Nosotros tenemos que hacerlo con un algodón húmedo, ¿ok? Sin poner tanta fuerza para que no se roce el animal y así pueda defecar y así pueda orinar. Entonces, esto hay que hacerlo cada vez que el animal esté comiendo. ¿Okay? La alimentación tiene que hacerse cada 12 horas. ¿Okay? Entonces, en recepción del cachorro, hay que checar también si el cachorro no es prematuro, si el cachorro nació en los 100 días que debería de nacer, y si es prematuro, ¿ok? Hay que tener también una incubadora en donde hay que checar temperatura, humedad y estar al tanto de todo eso, ¿ok? Entonces, eh, tener el cachorro en recepción, si se dan cuenta, también es algo sumamente difícil, o sea, no es cualquier cosa, ¿ok? Muy bien. Ahora, los registros. Los registros con los cachorros también son sumamente importantes. ¿Por qué? Supongamos que el cachorro me nació hoy a las 3 de la tarde. ¿Okay? Tengo que pesar al cachorro para saber cuánto pesó en ese momento, para saber, checar temperatura, checar constantes. Porque si más adelante se me presenta un problema, yo voy a checar mis registros y voy a saber, ¿sabes qué? Mi cachorro en cuanto nació me pesó 400 gramos, supongamos, pero ahorita ya me pesa 300. O sea, ya ahí hay un problema. Entonces, los registros son sumamente importantes, llevarlos siempre de la mano y hacerlos, si no pueden hacerlo cada 24 horas, lo más recomendable sería que lo hicieran cada 2 horas, ¿verdad? Entonces, está checando temperaturas, está checando el peso, y también en cuestiones de registros, voy a mentir un poco sobre el microchip, ¿okay? El microchip se tiene que poner desde los primeros días de nacido. ¿Esto para qué? Para tener al cachorro registrado, ¿okay? Con un número de serie y así puedo dar de alta ante las autoridades correspondientes. ¿Okay? Y así, si hay algún punto, algún intercambio de una UMA o de algún zoológico, saber el cachorro que estamos dando con todos los registros al pie de la letra. Ok, lo que les comentaba sobre la alimentación. Muy bien, la alimentación en cachorros se da con leche, pero la leche que al menos yo creo que a la mayoría de todos los zoológicos o colecciones privadas, la que mayor utilizamos es la leche KMR. ¿Okay? La leche KMR, a mi parecer, es la leche más completa para poder alimentar cualquier gran felino. Llámese leopardo, llámese león, llámese jaguar, llámese lo que ustedes quieran, ¿ok? Pero la leche KMR es la leche más completa que podemos obtener para poder alimentar algún cachorro de un gran felino. Eh, Algo muy importante y como tip que les tengo que dar
es que si vamos a empezar a alimentar 3 cachorros, 4 o 5, porque a veces no nada más tenemos un cachorro, tenemos 5 cachorros, y no tenemos leches a la mano, lo que le recomiendo es tener mínimo 10 botes de leche, porque a rato si se nos acabó la leche, andamos corriendo y consiguiendo la leche, y ese cambio de la alimentación, porque no lo conseguimos, nos va a dar diarreas. Entonces, vamos a provocar una diarrea mecánica. Entonces, como tip, tengan mínimo de 4 o 5 leches de sobra para que no estemos rato corriendo porque no encontramos leches y demás. ¿Okay? Igual, como les mencioné hace un momento, la alimentación en grandes felinos tiene que ser cada 2 horas. ¿Okay? Cada 2 horas hasta la madrugada. Yo sé que es súper cansado, pero hay que hacerlo cada 2 horas después de cada alimentación o antes de cada alimentación. Hay que hacer el estímulo para que el cachorro pueda defecar y para que el cachorro también pueda orinar. ¿Okay? Y estar notando si defecó, si orinó, cuánto defecó y todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Bueno, aquí puse una imagen de calcigenol. Calcigenol es un suplemento alimenticio que, a mi parecer, me ha funcionado mucho para evitarnos problemas de deficiencias de calcio o hipocalcemias. Pero esto ya cuando entramos a los 5 o 6 semanas, cuando empezamos el destete de los cachorros y empezamos a dar ya alimentos sólidos. Bueno, aquí logramos observar una crianza de un cachorrito de tigre. Entonces, nada más es un video representativo para que vean cómo se realiza una alimentación, para que vean cómo el cachorro hace sus movimientos como si fuera la glándula mamaria de la madre para que él pueda absorber esa leche. Entonces, también hay que considerar que cuando estamos dando el biberón, hay que hacer un hoyo sumamente pequeño. A veces damos hoyos o hacemos hoyos demasiado grandes que hacemos que el cachorro se broncoaspire y también nosotros tenemos problemas. ¿Okay? Entonces, yo recomendaría usar guantes. ¿Okay? Usar guantes porque igual, aparte de la asepsia, de lo que yo les comentaba al principio, a rato tenemos rasguños en todas las manos, entonces nuestras manos quedan marcadísimas, ¿no? Pero yo creo que eso no es como lo primordial, hay cosas mucho más importantes. Y hablando también un poco sobre la leche KMR, la leche KMR, como les decía, se da de las primeras 5 o 6 semanas. Si ustedes quieren seguir dando leche, pues también existe la KMR segunda etapa. Pero yo recomendaría empezar a dar la alimentación, ¿okay?, de sólidos a las primeras 5 o 6 semanas. Ahora, hablamos sobre el destete sí se hace las primeras 5 o 6 semanas. Todo esto depende, uno, a criterio del médico veterinario, a criterio del director, en este caso hablamos de un zoológico, o a criterio del dueño de la colección privada. Pero nosotros como médicos veterinarios tenemos que recomendar, ¿okay?, que el destete tiene que ser solamente a esa etapa, ¿okay?, para que el cachorro empiece a tener sus requerimientos nutricionales y más adelante no tengamos complicaciones de huesos frágiles, de luxaciones, de cosas por el estilo. Muy bien. Entonces, repito, el destete se hace a las 5 o 6 semanas y empezamos a dar sólidos. ¿Qué sólidos? Yo recomendaría empezar a dar pechugas de pollo. ¿Okay? Las pechugas de pollo, recordemos que no tienen hueso, entonces hay que suplementar las pechugas de pollo con el calcigenol, en este caso, dar 5 mililitros en cada toma de alimento que le demos, ¿ok? Y también dar tal vez un poco de hueso. No podemos dar huesos puntiagudos que también a mi cachorra rato tenga problemas bucales o ya en casos demasiado extremos tengamos pues intestinos que estén ahí rotos por un hueso de pollo que entró y desgarró y tenemos más problemas. Yo lo que le recomendaría sería dar huesos de lo que es el pescuezo del pollo, triturarlos súper bien, en donde no queden nada de puntas, y que el cachorro empiece ya a absorber o a comer el calcio para no tener problemas mucho más adelante. ¿Okay? Recordemos que en cachorros la alimentación tiene que ser del 25% de su peso vivo. Bueno, este también es un video representativo de un cachorro en cautiverio, en donde vemos más o menos son animales ya de unos 2, 3 meses, en donde ya ahí no podemos manejarlos, en donde vemos que son un poco cariñosos.
pero ya el manejo para ellos ya va a ser sumamente complicado. Entonces, yo le recomendaría que una vez que hagamos el destete, empezar a desprendernos de ellos ya cuando tengamos aproximadamente unos 2, 3 meses, porque ya empezamos a tener un poquito más de peligro el estar con ellos, porque recordemos que su instinto feral jamás, jamás lo van a perder, ¿ok? Ahora, si hablamos también, o sea, la crianza artificial también tiene sus pros, pero como tiene sus pros, también tiene sus contras, ¿ok? Contras de crianza artificial, pues tenemos dificultades para la reintroducción impronta, ¿ok? En efectos adversos, este punto es muy importante. ¿Y por qué lo pongo ahí? Supongamos que trabajamos en una UMA o en un zoológico en donde nos llegó, no sé, un tigrillo, ¿ok? Pero estaba débil, la madre pues no estaba ahí, lo rescataron. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente empezar la crianza artificial, pero son animales que ya no vamos a poder reintroducir, ¿ok? Por eso ahí toco el tema de difícil reintroducción, porque son animales que ya son codependientes de nosotros para que puedan comer. Su instinto ya no lo tienen como al 100 para poder cazar, para poder sobrevivir. Y reintroducirlos ya sería demasiado difícil. ¿Okay? Aumento de agresividad de los ejemplares, lo que les decía, los ejemplares empiezan como a agarrar ese auge, esa dominancia, y es un poco difícil también el mantenerlos. ¿Okay? Diarreas. Las diarreas en la crianza artificial son de los problemas más comunes que vamos a encontrar. ¿Ok? ¿Por qué? Si dimos una dieta mal balanceada, si se nos contaminó el alimento, si tuvimos problemas infecciosos porque no nos lavamos las manos, porque no lavamos el biberón, ¿ok? Y ese tipo de cosas tan a veces tontas que no consideramos, nos dan diarreas. Y si no llegamos a controlar la diarrea o no sabemos cuál fue la raíz del problema, podemos llevar a veces a los ejemplares hasta la muerte. ¿Okay? Entonces, como recomendación también, es cada vez que estemos alimentando un gran felino, ¿ok? Preparar la leche que solamente vayamos a necesitar para alimentarlo, ¿ok? Y si nos sobró leche, desecharla, ¿muy bien? Porque esa leche empieza a fermentar bacterias y al rato, aunque lo metemos en el refrigerador, hay bacterias que al rato nos pueden provocar diarreas. Entonces, como tip que yo les puedo dar es no ahorrarnos unos pesos por ahorrarnos leche y al rato tener problemas más adelante infecciosos. ¿Okay? Y otro efecto adverso de la crianza artificial, podemos tener raquitismos, deficiencias de calcio, en la inversión calcio-fósforo y también en deficiencias de vitamina D. Ok, aquí como es un poquito ya más englobado de las cosas que podemos, de los efectos adversos sobre la crianza artificial, es un desorden nutricional que, como les comentaba, hipoglucemia, hipotermia, deficiencias de calcio, deficiencias de vitaminas D, que son las principales, ¿ok? Y también hipoglucemias. Entonces, son consideraciones que para evitarnos este tipo de problemas, siempre hay que tener a la base, uno, a un médico veterinario que sepa de cómo realizar las cosas, ¿ok? O dos, una literatura en la cual nosotros nos podamos basar, ¿ok? Para poder hacer las cosas. Que yo sé que la literatura es sumamente importante, pero no hay como conocer a una persona con experiencia que sepa cada cuánto, qué cuánto y cómo hay que darle alimentación a un gran felino, ¿ok? Para evitarnos ese tipo de cosas. Yo sé que a veces suena fácil y que diría, no, pues cualquier persona lo puede hacer, ¿verdad? Pero no, cualquier persona yo creo que no podría hacerlo porque sí es un trabajo sumamente complicado. Voy a poner un video que espero que se vea. Es igual, es un video solamente representativo de las enfermedades que podemos encontrar si no hay una buena alimentación. Ok, seguiremos hablando un poco sobre los efectos adversos en la crianza artificial. ¿Ok? Recordemos que la dieta tiene que tener el 1% al menos, ¿ok? De calcio para evitarnos fracturas o luxaciones, ¿ok?
que son de las cosas más comunes que encontramos en zoológicos, no tanto, porque ya hay dietas como muy específicas. Yo creo que también de las personas que trabajamos en alguna clínica privada, son como los casos clínicos que más nos llegamos a encontrar, ¿verdad? Fracturas y luxaciones, porque, como les dije, la dieta es la base principal de todo, ¿ok? Si tuve un cachorro con deficiencias de una buena dieta, con deficiencias de calcio, que lo tenemos desde los primeros días de nacido con la leche, tenemos fracturas como la que estamos viendo aquí, o luxaciones, porque los huesos no se hicieron lo sumamente duros para soportar cualquier golpe, o brincó el cachorro y ya tenemos ahí huesos totalmente frágiles. Entonces, mucho cuidado, en verdad, mucho cuidado con la dieta, la cantidad de dieta que tenemos que dar para evitarnos problemas más a futuro. Ahora, parasitosis. La parasitosis, igual un problema muy común que encontramos en fauna silvestre, en general, ¿verdad? Pero en este caso, hablando de grandes felinos, porque igual nos provocan diarreas, porque a veces el felino empezó a adelgazar y no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, pues hay que hacer un copro para ver el tipo de parásito en el cual nos estamos enfrentando, ¿verdad? Recuerden que todo esto y lo que lleguemos a hacer, todo eso mediante evidencias, ¿ok? El método empírico tal vez funcione, pero al ser personas capacitadas, tenemos que llevarnos todo bajo evidencia, ¿ok? Y bueno, la iatrogenia médica. ¿A qué me refiero con iatrogenia médica? Que a veces, como médicos veterinarios, queremos ser todólogos y, bueno, lo llevaron con un médico que no tiene ni idea de cómo empezar a hacer el manejo con un gran felino desde que nació, desde la alimentación. Y a veces nos llegan ya animales demasiado enfermos. Entonces, la iatrogenia médica es un caso de pan de cada día. ¿Okay? Entonces, médicos, si en verdad a veces no tienen ni idea de cómo realizar las cosas, no hay nada mejor que decir, ¿sabes qué? No sé, yo reconozco que no sé, porque no ocupamos ser todólogos, como les digo, mejor hay que canalizar al animal con algún médico que sepa, y eso porque, uno, por ética profesional, y dos, para siempre checar el bienestar del paciente que tenemos. Ok, el tema de vacunación. El tema de vacunación es un tema también un poco difícil y complejo, porque desafortunadamente es de los problemas que más batallamos en cuestiones de grandes felinos. ¿Okay? Porque para vacunar a este tipo de ejemplares ocupamos virus muertos. Virus muertos para evitarnos complicaciones a futuro, para no tener regresiones virales. Desafortunadamente en el mercado no tenemos vacunas con virus muertos, entonces lo que mayormente usamos aquí en México es la Felocel de Zoetis. Yo creo que, pues no generalizo, pero sí la mayoría de los zoológicos es la vacuna que más se utiliza, y también en medicina privada pues, para vacunar a grandes felinos. ¿Okay? Entonces, es la más utilizada, la que está aquí, porque no hay alguna vacuna de virus muerto que podemos utilizar y que nos dé la satisfacción que tenemos que tener, ¿verdad? Pero siempre, o sea, si estamos en medicina de consultorio, siempre hablar con el cliente sobre los efectos adversos que hay al poner una vacuna con virus vivo. En este caso hablamos de la Felocel. ¿Okay? La Felocel es la que más se usa, pero también hay que indagar que hay vacunas que tenemos que utilizar para leucemia, ¿okay? Y para moquillo canino. ¿Okay? ¿Por qué se tiene que prevenir la vacunación en grandes felinos? Porque desafortunadamente en casa, en zoológicos, en colecciones privadas, en UMAS, siempre vamos a encontrar gatitos en la calle. ¿Okay? Los gatitos de la calle no tengo problemas con ellos, pero recordemos que son vectores para transmitir enfermedades a los grandes felinos. O sea, no ocupan el tener contacto directo, pero sí, si de repente un gatito se nos metió a la cocina y estuvo comiendo y no nos dimos cuenta y le dimos el alimento al gran felino, a rato tenemos enfermedades como leucemia, carcinovirus, rinotraqueitis. Entonces,
Entonces, la vacunación es sumamente importante y pues hay que indagar y saber qué vacuna vamos a poner, el por qué y cada cuándo. ¿Ok? Y ahora, al final les tengo dos ejemplos de dos investigaciones que se hicieron de vacunas que también se han utilizado, por ejemplo, en tigres, la Recombitech C3 y la Novivac DP, esto para parvovirus canino, y en león africano, la Novivac D. Eso también se ha establecido en zoológicos de los Estados Unidos y también les ha funcionado. Entonces, hay que tener demasiado criterio para saber qué vacunas vamos a utilizar, cada cuánto y por qué. Muy bien, lo que les comentaba un poco sobre la problemática de la vacunación. ¿Ok? Tenemos del lado izquierdo de la pantalla la vacuna Felpovax de Zoetis. Es una vacuna que se estuvo utilizando en el mercado ya hace algunos años de un virus vivo, perdón, de un virus muerto, que para nosotros, para zoológicos, era demasiada satisfacción tener una vacuna en la cual podíamos nosotros confiar. Pero obviamente Zoetis lo sacó del mercado por la problemática de quiénes compraban este tipo de vacunas. Pues bueno, zoológicos privados o gente que tenía grandes felinos. No todo el mundo los tenía, entonces pues no era costeable para ellos, entonces lo sacaron del mercado. ¿Y qué nos queda más que trabajar con virus vivos? Y digo, no tiene nada de malo, pues hay que trabajar y hay que eh, adaptarnos a lo que tengamos en la mano, pero yo creo que lo ideal sí sería trabajar o encontrar alguna vacuna con algún virus muerto. Ok, en cuestiones de revisiones programadas, eh, ¿la revisión tiene que ser anual o cada 6 meses? Miren, en lo general, yo la haría cada año, porque no siempre contamos con algún lugar en donde podamos manejar un gran felino, en donde no podemos hacer una contención química. ¿A qué me refiero con contención química? Hay que utilizar anestésicos. Muy bien. Y recordemos que pues toda anestesia tiene un riesgo anestésico. ¿Okay? Entonces, imagínense estar durmiendo cada medio año a toda la colección de felinos para checarlos, que es lo ideal. En algún punto puede que algún animal se nos muera. ¿Por qué? Por problemas renales, por problemas hepáticos, por problemas cardíacos. Entonces también nos mantenemos en un gran problema con el director o con el dueño. Entonces, yo lo recomendaría hacerlo cada año, ¿ok? Y si tenemos una jaula de contención en donde tenemos que hacer una contención física y no dormir al ejemplar, eso sería lo ideal. Nos evitamos muchos riesgos. Ahora, si en algún punto hubo un ataque de un león con un león, como en este caso, y tenemos que dormir al ejemplar, bueno, aprovechamos para hacer una anamnesis general del ejemplar y hacer toda la muestra de laboratorios que podamos hacer. Llámese biometría, llámese rayos X, llámese química sanguínea, llámese COPRO, llámese un análisis de sangre, pero siempre que dormamos algún gran felino o tengamos el chance de hacerlo, hay que aprovechar para sacarle jugo a todo. Desde los análisis de laboratorio hasta la anamnesis en general, que es revisar los oídos, revisar pues la boca, los colmillos, que no tengamos algún diente roto, revisar garras. Entonces, desde cabeza a cola, hacer la revisión sin que se nos pase nada, eso sería lo ideal, ¿ok? Algo que igual se me pasó a decirles es que las vacunas tienen que hacerse de las 8 a las 16 semanas y de ahí repetir cada 6 o cada 12 meses. Eso también dependiendo el criterio de cada médico veterinario. Muy bien. Ahora, de las consideraciones importantes que hay que hacer en cuestiones de grandes felinos, uno es el presupuesto. El presupuesto es un tema demasiado importante, ¿ok? Porque si yo, persona, tengo o quiero tener algún gran felino, tengo que tener un buen presupuesto. ¿Por qué? Porque eso equivale medicina, porque eso equivale comida, porque eso equivale médicos veterinarios, porque eso equivale
jaulas, o sea, son muchísimas cosas. Entonces, por supuesto, es una consideración importante que hay que tener para tener una colección o, en su caso, tener un gran felino, ¿ok? Porque si tenemos salud animal, obviamente aumentamos la longevidad pues, del paciente, ¿sí? En este caso, llamémosle jaguar, porque si hay salud animal, el animal no puede vivir 20, 25 años, ¿ok? Entonces, en donde también hay que adaptarnos a los planes de manejo, que hay que modificar y aprovechar al máximo los nutrientes. Entonces, hay que considerar también, yo creo que el presupuesto es sumamente importante, ¿verdad? Porque a rato queremos un felino, a rato no lo pudieron tener y lo soltaron, entonces, súper abusados en eso. Esto nada más es una tabla también representativa de cuánto vivo en León en cautiverio, que son 30 años aproximadamente, y cuánto mide un león en vida libre, ¿verdad? Al igual que un tigre, que son 16 y 28, y un jaguar en 13 y 26. Aquí nada más estoy manejando pues de los animales que más encontramos, porque más o menos la etapa de vida de cada gran felino oscila más o menos por igual, si es que checamos la diapositiva. Ok. El enriquecimiento ambiental. Bueno, el enriquecimiento ambiental también es un tema demasiado complejo. Es un tema que también yo creo que si nos aventamos una charla la haríamos de unas 3 horas como mínimo. Entonces, el enriquecimiento ambiental tiene que hacerse con toda la colección, sin excepción, de grandes felinos, ¿verdad? Porque es un principio de manejo que busca aumentar la calidad de vida del animal, ¿ok? Va a ayudarnos a bajar conductas indeseadas y también nos va a llevar a bajar el estrés para tener un bienestar físico y conductual, ¿ok? Pero todo eso también tomando en cuenta siempre, siempre, siempre la biología de la especie. ¿Muy bien? Ok, miren, para realizar el crecimiento ambiental, no se hace nada más porque se me ocurrió y le quiero meter una piñata al jaguar o al león. O sea, hay personas que sí lo hacen y me consta, pero si vamos a hacer las cosas bien, hay que hacerlas desde la base, ¿ok? Las cosas no hay que hacerlas al aventón porque al rato tenemos complicaciones en el futuro. Para esto siempre hay que tener en visión el objetivo general, el por qué lo voy a hacer y para qué, el objetivo específico, ¿ok? Checar las instalaciones para aprovechar al máximo las instalaciones y ver qué cuadrante nos está ocupando, cuál sí. Y bueno, a final de cuentas, dividir los conceptos en estados y eventos de conducta. Recordemos que los estados de conducta son aquellos conductas que son de larga duración y los eventos de conducta son aquellos que tienen corta duración. Muy bien. Entonces, esto nada más es una embarrada para que tengan en cuenta que hay estados, hay eventos, hay que realizar un etograma, ¿ok? Para poder ver qué conductas yo quiero aumentar o qué conductas yo quiero desaparecer, ¿ok? Entonces, y de ahí seleccionarlas, pero todo esto, como les dije al principio, teniendo en cuenta, ¿ok? Eh, a la especie, ¿ok? No voy a aumentar una conducta, por ejemplo, en un tigre, o no, en un león, de que esté brincando, cuando siempre el león, pues, no va a estar brincando tanto, ¿verdad? O sea, si lo pongo con un jaguar, bueno, el jaguar sí puede estar brincando, haciendo ese tipo de cosas. Muy bien, aquí nada más son ejemplos de enriquecimiento ambiental en una leona y en dos especies de leones. Recordemos que hay diferentes tipos de enriquecimiento ambiental, ¿ok? Que es el social, el nutricional, el ocupacional, el físico y el sensorial, ¿ok? Entonces, sí hay que hacer, si vamos a hacer enriquecimiento ambiental, hay que hacer todo de todo tipo, ¿ok? Pero siempre considerar todo, desde qué vamos a hacer, qué le vamos a meter, que el animal no corra riesgo, porque a veces pasa de que le metí una caja de madera y a rato tenemos al tigre con una fractura o con alguna lesión en la boca, entonces ese tipo de cosas también hay que considerarlas y saber cómo lo vamos a hacer, ¿okay? O sea, igual hay que ser bien minuciosos en ese tipo de cosas.
bueno, esta es una tabla de un plan de enriquecimiento que realicé, ¿okay? Con 2 jaguares. Y si vemos, se hizo de martes a domingo, porque pues los lunes no se abría, en este caso, el zoológico, el parque temático. Entonces, si vemos, se utilizan diferentes cosas. Pero todo esto ya es un trabajo arduo de 2, 3 meses. O sea, se ve fácil, pero para esto ya tuvimos que haber descartado conductas indeseadas, conductas que queremos aumentar, eh, cuáles ejemplares son los que son más dañados y ver qué instrumentos vamos a meter que no le causen daño al ejemplar. ¿Okay? Por ejemplo, aquí vemos que vemos ramas de bambú con hielo, ¿qué más? Cocos congelados, o sea, pero si se dan cuenta, estamos llevando el tipo de enriquecimiento sensorial, nutricional, ocupacional, físico y sensorial. Pero si vamos a meter un poco de dieta o alimento, también hay que considerar lo que tiene que ser parte de la dieta, ¿ok? O sea, si voy a meter un pollo congelado, por ejemplo, es un pollo que yo le tengo que quitar a la dieta del ejemplar en cuanto lo guarde, porque si no, ahora tenemos también problemas de obesidad y este tipo de constantes. En criterio de recintos. Los recintos también son súper importantes, ¿okay? Porque es el lugar en donde vamos a tener al ejemplar y el lugar en donde nosotros como médicos veterinarios vamos a trabajar, ¿okay? Si no tenemos un lugar donde yo pueda guardar al ejemplar, en este caso una casa de noche, en donde nada más es un recinto grande y no puedo ni siquiera dardear o mandar mi dardo directamente para el ejemplar, y tengo 2 ejemplares y quiero dormir uno, tengo que dormir a los 2, ¿ok? Entonces es necesario tener casa de noche, ¿ok? Es necesario tener un lugar donde resguardarlos y unas medidas consideradas conforme la ASA, que ahorita más adelante le voy a poner el cuadro, y aparte hay que tener vegetación conforme el ejemplar, ¿ok? También una charca donde pueda bañarse, donde pueda tomar agua, y la limpieza también es sumamente importante. Bueno, aquí vemos el recuadro que yo les decía de los espacios mínimos recomendables por la ASA. Esto dependiendo cuántos animales, la cantidad y el tamaño, ¿verdad? Esto nada más por ser un ejemplo. Igual, lo que decía de los recintos, hay que tener un recinto donde tengamos en donde darles de comer, porque si logramos ver el recinto del lado izquierdo, se avienta toda la comida ahí. Comida que se va rezagando, comida que no podemos quitarla porque no tenemos dónde guardar a los ejemplares. Entonces, es súper importante tener un lugar o los recintos indicados para que, uno, tengamos bienestar animal y dos, uno como médico veterinario o biólogo, podamos trabajar, ¿okay?, con los ejemplares sin tener ningún riesgo. La seguridad es súper importante en cuanto hagamos un recinto. Ejemplo, si voy a tener un jaguar, lo más importante sería cerrar en la parte de arriba para que el jaguar no vaya a brincar y al rato tenemos un escape y tenemos ya igual demasiados problemas. Aquí tenemos pues 3 imágenes representativas. Del lado izquierdo superior tenemos un recinto de 2 leones blancos, en donde pues vemos que sí es muy amplio, en donde vemos que tienen demasiado espacio, nada más para dos ejemplares, entonces sería como lo ideal. En la parte de abajo también tenemos un recinto ideal. Lo importante es tener una casa de noche en donde haya poleas, en donde yo pueda resguardar al animal y yo pueda trabajar. Y la otra sí ya es de un zoológico mucho más grande, donde hay con puertas para pasar animales de un lugar a otro, para que yo pueda estar trabajando, para que el zookeeper pueda estar limpiando. No importa el cómo se haga, en este caso, el recinto, lo importante es que tengamos en donde resguardar al animal, una casa de noche para que yo pueda trabajar y observar al animal, ¿ok? Y sobre todo, siempre, siempre, siempre tener seguridad. Ok, esta es una diapositiva que me gustó demasiado, porque si eh, vemos varios nombres que aparecen en la parte de arriba, ¿okay?
Y esto hablando ya de comunicación. La comunicación en zoológicos privados, en zoológicos públicos, en, en colecciones privadas es muy, muy, muy importante, ¿ok? Desde el médico veterinario hasta el practicante de servicio social, hasta el gerente de cocina, hasta el personal de limpieza, ¿ok? ¿Por qué? Porque si hubo una cópula, por ejemplo, de 2 jaguares y yo como médico no me di cuenta, pero el que estaba haciendo una limpieza se dio cuenta el día que el animal copuló, bueno, yo ya voy a tener en dónde apuntar, empezar a apuntar mis días de gestación, ¿ok? Para que no se me pase el momento en el cual el cachorro va a nacer y no tengamos problema, ¿verdad? Esto nada más por tenerlo como ejemplo. Podemos tener así demasiados ejemplos de quién atacó a quién, el por qué se salió. Quiero que sepan que la parte de arriba no es como escalonado decir quién es más importante que otro, ¿verdad? Nada más era como representativa para que sepan que la comunicación también aquí es muy, muy, muy importante. Y bueno, ya como conclusión, es importante tomar en cuenta todos los efectos eh, ya como conclusión, es importante tomar en cuenta todos los aspectos, ¿ok? De los aspectos generales, desde los aspectos específicos, la comunicación, el presupuesto, la medicina preventiva. Recordemos que siempre, siempre la medicina, ya sea preventiva o cualquier tipo de medicina, todo tiene que hacerse bajo evidencias, ¿ok? Nada del método empírico, porque a Fulanita le funcionó, siempre, siempre todo medicina bajo evidencias para evitarnos complicaciones. Si pasara algo, nosotros como médicos veterinarios, en su caso biólogos, tener el respaldo de que sabes que esto se hizo por esto y tener cómo justificar cualquier tipo de cosas, ¿ok? Y siempre, sobre todo, poner en contraste y adelante de todo el bienestar animal, checando siempre las 5 libertades, ¿ok? Entonces, todos estos aspectos englobándolo es como de las cosas más importantes que tenemos que considerar en tener grandes felinos en cautiverio, ¿bien? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que esta charla muy general, porque como les comento, si tocamos puntos en contexto, nos traeríamos horas y horas y horas. Entonces, espero que les sirva de algo, que hayan aprendido demasiado. Y abajo dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda o si hay preguntas, me las pueden mandar y yo con mucho gusto los puedo atender. Y muchas gracias a Bioniseo por darme la oportunidad de presentar esta pequeña charla y pues quedamos a sus órdenes. Gracias.